La anterior clase habíamos terminado con lo que es sinusitis en el niño, ¿verdad? Entonces, ahora continuamos con sinusitis crónicas. En esto quiero que tomen en cuenta la etiología. Si ustedes se acuerdan, en sinusitis agudas habíamos dicho que la etiología era viral y bacteriana, ¿verdad? Ahora esto cambia. Sinusitis crónica, ya saben ustedes por el tiempo de evolución. Crónico, de hace mucho tiempo, puede ser 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años. ¿Sí? Entonces nos vamos a ir. Siempre vamos a tomar en cuenta el tiempo de evolución. Por lo tanto, el tiempo de evolución hace que esta etiología cambie de viral y de bacteriana a bacteriana y micótica. Tomen en cuenta esto. De bacteriana o de viral a bacteriana, ¿no? Entonces, la sinusitis crónica es de etiología bacteriana y micótica. ¿Cuáles son las vías de infección? Igual que la sinusitis aguda. La rinógena, que es la más importante, y por procesos dentarios. ¿Sí? Habíamos mencionado también una infección, una caries dental a nivel de los caninos, que es lo más cerca a los senos paranasales, a la base de los senos maxilares. Esto fácilmente puede entrar por esta vía, puede entrar tranquilamente y fácilmente por la vecindad hacia el seno maxilar, ¿no? Y de acá se puede extender hacia el seno frontal, hacia los senos, hacia las celdillas etmoidales. Entonces, las vías de infección, las más frecuentes, la principal y la más importante es la rinógena. Y luego por procesos dentarios. ¿Cuáles son las formas clínicas? Como esto es un proceso agudo, una sinusitis crónica, obviamente va a ir cambiando la mucosa. La anatomía patológica de la mucosa va a ir cambiando. Y acá sí se ve las formas mismas, los cambios mismos que se provoca en la mucosa de los senos paranasales. Cuando es una sinusitis simple o una sinusitis crónica, por decir, de unos meses nada más, unos 2, 3, 4 meses, entonces la mucosa no está tan afectada. Podemos hablar de una forma clínica simple. Y así, poco a poco, por el pasar del tiempo, por el tiempo de evolución, va a ir cambiando esta mucosa. De simple pasará a hiperplásica. De hiperplásica pasará a una supurada y de una supurada a una atrófica. Entonces, va a depender siempre estas formas clínicas del tiempo de evolución. Mientras más tiempo de evolución, mientras más tiempo ese paciente se deje sin tratamiento, entonces va a ir pasando por estas formas clínicas. ¿Cuál es la sintomatología de una sinusitis aguda? Vamos a tener, igual que la aguda, o digo de la sinusitis crónica, igual que en la aguda, va a haber una sintomatología local y una sintomatología general. En la sintomatología local, el paciente va a ir a la consulta y nos va a referir, doctora, no puedo respirar, mi nariz está congestionada, no respiro. O por ahí muy poco, ¿sí? Nos va a referir que tiene mucosidad, una mucosidad espesa, amarillo verdosa y hasta maloliente. Acá se va a sentir más ese mal olor porque ya es de etiología micótica. Entonces la micosis da un olor más fuerte que una bacteria, ¿no? Entonces va a sentir un olor más fuerte. Nos va a referir dolor a nivel de una cefalea, ¿verdad? Dolor a nivel de los senos frontales, si es que estos senos están afectados. Nos referirá dolor a nivel de los senos maxilares, si es que estos senos están afectados. Y acá lo más importante, si ustedes
se fijan bien, se acuerdan, porque nos hablaron de sinusitis aguda, las alteraciones, la alteración olfatoria. En la aguda no hay alteración olfatoria, ¿sí? Por eso es que se dice que es un proceso agudo. Y en la crónica, donde sí nos va a referir el paciente que no siente los olores, ¿sí? No siente absolutamente nada de olores. Entonces, ya este síntoma aparece, nosotros ya tenemos que sospechar, ¿no? Algunas veces el paciente nos dice, pero recién nomás, doctora, no es de hace mucho tiempo, pero y de pronto nos relata este síntoma, dice, yo no siento los olores. Entonces ahí nosotros tenemos que tomar en cuenta y pensar de que esto no es un proceso reciente, no es un proceso agudo, esto ya viene de hace mucho tiempo, ¿no? Por eso es que ya se ha afectado a esta parte, ¿verdad? A la parte de la oración. Entonces, con esto nosotros ya tenemos que sospechar de que se trata de un proceso crónico. Y en cuanto a la sintomatología general, nos va a referir el paciente dolor de garganta. ¿Por qué? Uno, porque como la nariz está congestionada, no puede respirar por la nariz, ¿sí? No puede inspirar, no puede meter aire por la nariz. Entonces, forzosamente tiene que meter aire por la boca. Y la boca no tiene pues esa fisiología que tiene la nariz, el de calentar, el de purificar el aire, el de humedecer, ¿verdad? Así como entra del exterior el aire es frío, con partículas, aire seco, es más que todo nuestro clima, ¿verdad? Es seco nuestro clima. Entonces, así entra la garganta. Y eso provoca que la garganta empiece a resecar y que la garganta empiece a arder y luego llega a dolor. Sensación de flema en rinofaringe. Ese moco que no puede salir, que está congestionada, ¿verdad? Nos dice obstrucción nasal. Entonces se obstruye la nariz y el poco moco que secreta la mucosa enferma de los senos paranasales, entonces va por la parte posterior, ¿sí? Por la rinofaringe y cae a la orofaringe. Entonces el paciente siente esa sensación de que hay flema constante en la garganta y en la parte de la rinofaringe, ¿no? Y por eso es que algunas veces tiene esos, siempre va a hacer eso, de querer sacar esa flema, esos garraspeos, ¿verdad? Si ustedes van a ver alguna vez una patología de una sinusitis crónica, ese paciente constantemente va a estar garraspeando con ese garraspeo característico de una sinusitis crónica. Luego puede tener trastornos digestivos porque constantemente esa flema está entrando a su vía digestiva. Puede tener deposiciones líquidas y alguna vez tiene retortijones. Entonces, síntomas que aparentemente son netamente digestivas. Pero si nosotros interrogamos, si nosotros averiguamos, ¿no?, del paciente, es suficiente que nos diga, no puedo respirar por la nariz, tengo mucosidad verde, amarilla, verdosa, hasta con mal olor, entonces nosotros tenemos que asociar estos síntomas de los trastornos digestivos y decir, sí, esto no me parece que sea un problema nada más de sino que sí o sí está afectado con también una sinusitis, ¿no? Obviamente va a tener hiporexia porque todos estos síntomas, todo el malestar que siente, va a repercutir en su estado general, va a repercutir. Por lo tanto, va a estar con mal estado general, anorexia, en este caso habla dependiendo en qué periodo está, ¿verdad? Entonces, habla de hiporexia, pero puede dar inclusive a la anorexia. Va a haber astenia, dinamia. Ese paciente ya no va a poder hacer sus actividades normales. Siempre va a estar con estas molestias, ya no al 100% no va a desarrollar su actividad normal.
Y somnolencia, ¿por qué? Porque está con la nariz congestionada en la noche, cualquier momento se despierta porque no puede respirar, le desespera, entonces despierta y no puede dormir, ¿no? Entonces, todos estos síntomas en su estado general del paciente. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué debemos hacer cuando llegue a la consulta? Tenemos que hacer un buen interrogatorio, chicos, un buen interrogatorio. Esto nos va a llevar al diagnóstico presuntivo de inicio y luego con los exámenes complementarios llegaremos al diagnóstico definitivo. Pero acá lo más importante, siempre hemos dicho, ¿verdad? El diagnóstico clínico es el 50, 60, 70%. Si nosotros hacemos un buen interrogatorio, con seguridad vamos a llegar rápidamente a un diagnóstico definitivo inclusive. Y solamente el examen sirve para corroborar ese diagnóstico clínico. ¿Sí? Entonces, importante el interrogatorio. Les vuelvo a recalcar, importante el tiempo de evolución. Tienen que preguntar al paciente desde cuándo tiene este problema. Ahí está en enfermedad actual la historia de la enfermedad, ¿de verdad? ¿Cuándo empezó? ¿Cómo empezó? ¿A qué atribuye? ¿Y qué tratamiento recibió? ¿Qué tiempo está? ¿Será un año? ¿Menos? ¿Más? Entonces, esto es importante para llegar al diagnóstico. ¿Sí? Les vuelvo a reiterar, no se olviden, un buen diagnóstico o un buen interrogatorio les llevará a un buen diagnóstico. Síntomas, cronología de la aparición, duración, antecedentes, alergia, también es importante, porque se dice que un paciente con una alergia, una rinitis alérgica, siempre está con las mucosas inflamadas, hiperémicas, edematizadas. Y esto es un caldo de cultivo, es un terreno predispuesto para cualquier germen. Entonces también hay que averiguar esto, ¿sí? Para hacer un buen tratamiento, que seguramente si la causa, hay un antecedente alérgico, con seguridad el tratamiento va a ir también hacia esta patología que es la alergia, ¿no? Entonces, como ven, es importante el examen semiológico. Luego del interrogatorio vamos a hacer ya la exploración, el examen mismo, ¿verdad? El examen mismo, señor. Vamos a hacer la palpación. Si ustedes ven algún video, sería importante que vean, vamos a ver que hay se hace la digitopresión, como les había indicado en las sinusitis agudas, ¿no? Una digitopresión que en algunos videos, alguna literatura dice que se debe hacer una digitopresión con los dedos pulgares a la vez simultáneamente los docentes. Pero no siempre la práctica nos dice que ese tipo de exploración es buena, no. Porque algunas veces el paciente confunde y además va a depender mucho con qué tipo de pacientes está. Si es un paciente de área rural, ustedes saben cómo es, ¿no? Siempre confunde, no nos entiende muy bien. Entonces, en pacientes, lo mejor es hacer unilateral. Primero un lado y luego el otro lado, ¿no? Hacemos la digitopresión primero, por decir, el lado izquierdo. Preguntamos si hay dolor a esta presión, haciendo así o no. A otro lado, sí. Entonces, siempre, como hay dolor, siempre es bueno hacer de esta forma, porque el paciente, si nosotros hacemos a la vez, el paciente va a confundir y probablemente nos va a decir que no hay o hay mucho dolor, sí que hay, ¿verdad? Entonces, esto es importante. La rinoscopía anterior, ¿qué nos va a mostrar la rinoscopía anterior? Seguramente nos va a mostrar una mucosidad edematizada, bastante congestionada, inflamada. Y por ahí vamos a ver también esta mucosidad amarilla verdosa, que en algunos casos hasta se puede sentir el simple hecho de acercarse al paciente. Podemos sentir este olor, ¿no? Entonces, eso va a depender siempre del tiempo de evolución.
¿Qué vamos a hacer ya con esto? Clínicamente tenemos un diagnóstico presuntivo. Ya tenemos un diagnóstico presuntivo. Y vamos a decir, creo que es una sinusitis crónica. Bueno, ¿qué hago? Pediré radiografía. Entonces pedimos una radiografía, ya saben ustedes, la proyección, rayos X de senos paranasales, mentonazo, placa y frontonazo, placa. O así resumidamente, rayos X de senos paranasales, mentonazo, frontonazo, ¿verdad? Entonces pedimos eso, que es lo mejor, lo práctico, sin confundir al técnico con otras incidencias que por ahí no nos va a entender el técnico. Entonces, en cambio, esto es lo más práctico, claro, donde el técnico sí lo va a poder hacer, cualquier técnico, ¿sí? Entonces, va a poder hacer y vemos la radiografía, cómo está. Y si no nos convence, no tenemos una buena radiografía o tenemos dudas, si parece que hay, parece que no hay, porque la radiografía no nos da el 100% tampoco, ¿no? Entonces, tenemos otro, digamos, otro examen complementario más complejo, pero de mejor calidad, donde nosotros visualizar exactamente qué es lo que hay, en qué, cómo está la tomografía sea computada, ¿no? Entonces, tenemos esos exámenes complementarios que nos van a ayudar a llegar al diagnóstico definitivo. Ya con esto nosotros con la tomografía llegamos al diagnóstico definitivo y finalmente pues tenemos que hacer el tratamiento. Y el tenemos que empezar el tratamiento, ¿verdad? Y siempre se dice que debemos empezar con un tratamiento medicamentoso y tomar en cuenta esos factores predisponentes que habíamos mencionado, ¿no? Entonces, evitar esos factores predisponentes, por decir, el paciente es alérgico al frío, es alérgico al pelo de los animales, entonces, recomendar al paciente que tiene que retirar esos factores que son los alérgenos, ¿no? Entonces, el paciente con seguridad va a mejorar. Luego ya nos vamos al mismo tratamiento medicamentoso, ¿sí? Que son los test. ¿Qué es lo que más le molesta al antibiótico o al paciente? Es esa, esa dificultad para respirar, esa nariz congestionada, tapada, que le, bueno, trae problemas en el sueño durante la noche, en el día, no puede caminar bien. Entonces tenemos que descongestionar esa nariz. ¿Y con qué vamos a descongestionar? Ustedes ya saben, con descongestivos, con la pseudoefedrina para adultos, isoefedrina para niños y localmente todo la silmetazolina. Pero habíamos hablado también de esto, de que el descongestivo no viene así como descongestivo, no viene nunca descongestivo único, solo, siempre viene acompañado de un antihistamínico. Entonces vamos a elegir un, un medicamento que tenga las dos acciones, ¿no? Que sea descongestivo y a la vez que sea antialérgico o antihistamínico. Entonces, el antihistamínico puede ser, casi siempre viene con la cetiricina, la clorfeniramina, ¿no? Entonces, una pseudoefedrina más cetiricina para los adultos y algunas presentaciones también vienen para niños, algunas presentaciones, no siempre, pero se dice que la mejor presentación para niños es la isoefedrina más la clorfeniramina, ¿no? Nosotros hemos utilizado esto también y realmente da buen resultado. Entonces tenemos que dar esos medicamentos, un descongestivo y un antihistamínico que vienen acompañados en un solo comprimido o puede ser jarabe o solución, ¿sí? Ahí damos con la paciente, pero no es suficiente probablemente en la primera toma
el paciente va a mejorar, va a respirar, pero con eso no se va. Entonces, sí o sí tenemos que ir a eliminar la etiología de esta enfermedad. ¿Cuál es la etiología? Hemos dicho bacteriana y micótica. En estos casos crónicos, siempre es bueno hacer un cultivo antibiograma. Siempre sería uno de los exámenes complementarios, ¿verdad? Un cultivo antibiograma. Entonces, nosotros esperamos el resultado del cultivo mientras debemos estar descongestionando esa nariz para facilitar un poquito la mejoría del paciente. Pero es importante ir al tratamiento etiológico y para eso tenemos que tener un cultivo antibiograma, ¿verdad? Entonces, solicitamos un cultivo antibiograma de hisopado faríngeo. Ya les había dicho a ustedes y les vuelvo a recomendar. Si nosotros vamos a pedir, ustedes me dirán, no se preguntarán, pero si es nariz, no es faríngeo, ¿por qué tenemos que pedir un hisopado faríngeo? ¿Verdad? Seguramente algunos que están bien despiertitos se van a preguntar, pero los que están dormidos, por seguridad, nada, ni lo toman en cuenta. Entonces, ¿por qué? Porque si hacemos el hisopado de la secreción nasal, va el de laboratorio, el técnico de laboratorio, va a meter el hisopo a la nariz y como la nariz está antivirada, tiene un montón de vasitos que fácilmente pueden sangrar, entonces la muestra que va a sacar va a ser sangre. ¿Y qué nos van a aportar en el resultado? Muestra insuficiente, ¿verdad? Entonces no nos sirve de nada. Por eso que nosotros preferimos ¿por qué? Si se acuerdan, un momento hemos mencionado, la mucosidad cae por la parte posterior hacia la orofaringe. Entonces, durante la noche, por gravedad, por la posición en que está el paciente, esta mucosidad va a caer a la parte posterior. Entonces, acá lo que sí recomendamos es antibiótico faríngeo, ¿sí? Va a ir al laboratorio sin tomar desayuno y sin lavarse la boca, ¿no? Entonces el paciente va así, laboratorio saca la muestra y con seguridad va a sacar la muestra. Eso va a ir a cultivar. Ya lo que me olvidaba es cultivo antibiograma de hisopado faríngeo y van a buscar gérmenes, bacterias y abajito por buscar hongos o pueden poner búsqueda de hongos. Entonces ya inclusive en el mismo antibiograma van a meter y con seguridad el resultado nos va a salir el germen. Puede ser un estreptococo, puede ser un hemófilus o un germen que no es habitual en vía respiratoria alta. Y ahí nos va a poner es el hongo más frecuente que ataca la vía respiratoria, hablando, es la cándida. ¿Sí? Entonces, ahí nos va a salir cándida albicans como hongo, porque nosotros estamos sospechando, porque la etiología es bacteriana micótica. Entonces, tenemos que pedir eso. Nos va a salir esto y ya podemos empezar, nos sale el resultado del cultivo, si nos sale un antibiótico y nos sale un hongo, entonces sí, tenemos que ya empezar el tratamiento, ¿verdad? Nos sale un gel y nos sale la sensibilidad al antibiótico. Nos saldrá amoxicilina, cefalosporina, y nos va a salir en el cultivo cándida. Ahí a nosotros sabemos qué antimicótico podemos utilizar, ¿verdad? Entonces, para un antimicótico, el más conocido, el que habitualmente se utiliza en estos casos es el flúor. Entonces, hacemos el tratamiento con eso, ¿sí? Con el antibiótico que
alta, y si hay hongo, con un antimicótico. Luego hacemos la maniobra de Proetz, que es también uno de los, es un tratamiento importante, que sabía explicar en la consulta, que es un lavaje en circuitos cerrados. Es decir, por un lado de la fosa nasal introducimos solución fisiológica que puede ser con antibiótico o sin antibiótico, pero siempre es bueno con antibiótico. Así que podemos eliminar los gérmenes que están en la fosa nasal. Entonces, introducimos solución fisiológica con antibiótico, con una jeringa, y por la otra fosa nasal introducimos a la fosa nasal una pipeta y utilizamos aspiración, ¿no? Entonces, aspiramos. A eso se llama lavaje en corto en circuito cerrado, ¿sí? Entonces, al aspirar, introducimos la solución fisiológica y aspiramos. Al aspirar, estamos sacando toda la mucosidad que hay en la fosa nasal. La mucosidad que está dentro de los senos, por ahí en el seno maxilar, en el seno frontal, en las encías etmoidales. Entonces, con esta maniobra estamos sacando y estamos lavando a la vez, ¿sí? Esto nos va a ayudar a que el paciente ya pueda respirar mejor, ya desaparezca estas flemas y poco a poco el paciente va a ir mejorando hasta los 7 días, ¿no? Y también es importante tomar en cuenta el estado inmunológico del paciente. Habitualmente, según una crónica, en pacientes con estado inmunológico bajo, y es ahí donde ataca el hongo. Nosotros convivimos con el hongo, ¿sí? Con un hongo y con el estreptococo. Pero en determinado momento, cuando nuestro estado inmunológico baja, inmediatamente estos agentes infecciosos atacan nuestro organismo. Y obviamente se multiplican y aparecen los síntomas, ¿no? Entonces, esto también hay que tomar muy en cuenta. Particularmente yo tomo muy en cuenta el estado inmunológico del paciente en todo tratamiento, en toda patología. ¿Por qué? Si un paciente que está con un buen estado inmunológico no se va a complicar fácilmente a cualquier patología, no se va a complicar. Ustedes saben todos, en este invierno hemos frío, pero no nos hemos complicado todos. ¿Quiénes se han complicado? Han sido los que tienen estado inmunológico bajo, al igual que con este virus, el COVID, ¿verdad? Entonces, no todos, ya, algunos hemos pasado, ¿no? Sin dar cuenta, probablemente, ¿sí? Los jóvenes, no todos obviamente, pero sí, en su mayoría ha pasado resfrío común. Ni se han dado cuenta si era el COVID o no. Entonces, en toda patología psicoinfección es importante el estado inmunológico, es importante para que inclusive el tratamiento con antibióticos de buen resultado, el estado inmunológico es importante. Si todo este tratamiento que hemos hecho no da resultado, entonces tendremos que ir al tratamiento quirúrgico, ¿sí? ¿En qué consiste el tratamiento quirúrgico? Se realiza la cirugía en casos rebeldes y complicaciones, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste? En abrir el seno, afectado. Hay que abrir, hay que migrar toda esa mucosa enferma, sacar todo y siempre el antibiótico es el acompañante de una cirugía con seguridad para mejorar, pero también hay que predisponentes, ¿sí? Una alergia, por ejemplo, hay que mejorar ese inmunológico. Entonces, no siempre es la cirugía la que va a resolver al %. Tenemos que mejorar el estado inmunológico y tenemos que entonces, ese sería el tratamiento de tratamiento.
que es, ¿sí? Si esto no hacemos esto, no el antibiótico correcto, no manejamos bien a ese paciente, con seguridad ese paciente se va a complicar. ¿Y cuáles son las complicaciones? Son las graves, que son las cistitis, simplemente el término dice destrucción de los huesos, osteoartritis de las paredes, el y acá ya estas complicaciones en la sangre, pero también si hay un hueso destruido y está con entrar a sacar el hueso. Pero imagínense estéticamente cómo puede cambiar, ¿verdad? Entonces, antes de que se nos siempre antes y en manos de quién está el paciente, no sé qué médico sea. Si el médico general bien oriente, usted vaya al especialista, porque se puede de esa forma. ¿Sí? Pero no hacer como si fuera cualquier cosa sin darle ninguna importancia. Y cuando reiterativamente va a la consulta, el puesto del o sea, todos están asegurados de todo, pero en su centro de plan de satélite, la verdad está asegurada en el centro. Entonces, alguna vez que va a ir a porque está asegurado. No puede ir al hospital directamente porque es un hospital de referencia. Entonces va a ir a su centro, a su médico, ¿no? Porque eso es igual. En la casa nosotros los asegurados es nuestro médico familiar, sí, nuestra persona. Vamos, primero nos revisa, nos revisa todos los exámenes y recién cuando sospeche de algo puede ser, entonces ir al especialista, manda. En estos casos es igual, ir al centro de salud, igual que en la caja, médicos generales. Entonces, ¿qué? Hola, Gaby. ¿Qué pasó? Se nos cortó, ¿no? Bueno, bueno, ahora, ¿cómo está? ¿Cómo estamos? Guay, ¿qué hacer?
Gaby, ahora cómo estamos. Bueno, entonces, complicaciones de la sinusitis. Tenemos las osteitis, osteomielitis, lo que habíamos hablado, ¿verdad? El tratamiento para estas complicaciones iguales quirúrgico, ¿sí? Entrar a senos, sea por la base o sea por la cara anterior, del seno frontal, del seno maxilar. Entonces, el tratamiento es netamente quirúrgico. ¿Cuáles son las complicaciones regionales? Las complicaciones regionales son las orbitarias por la vecindad, ¿sí? En los senos frontales es un vecino cercano, el globo ocular, ¿no? La región orbitaria. Entonces, puede haber complicaciones como abscesos retroorbitarios detrás del globo ocular. Otra complicación, igual por vecindad, porque está más cerca, tenemos las complicaciones endocranianas, un absceso. Tenemos las complicaciones también a distancia, las afecciones cardíacas, que en este caso sería la fiebre reumática, ¿sí? Que sería la enfermedad más frecuente después de una sinusitis. ¿Por qué? Porque mucho tiempo ha permanecido. Ustedes saben que el germen no es local y se queda ahí en los senos. Por la circulación mayor, circula por todo el organismo. La circulación mayor lleva el germen a todo el organismo. Y obviamente el corazón, los riñones, el hígado no están pues exentos de esta infección. Entonces, el corazón fácilmente se puede afectar y una fiebre reumática, la que habitualmente da. Tenemos las afecciones renales. En este podemos hablar de la glomerulonefritis, ¿no? Que también es una complicación de una sinusitis, de una amigdalitis, de una faringoamigdalitis. Entonces, son estas afecciones, estas complicaciones a distancia después de una infección como es la sinusitis crónica. Bueno, sería eso en cuanto a sinusitis. Si hay alguna pregunta, por favor, alguna duda, pueden hacer. Sí. El fluconazol. El fluconazol. El fluconazol, ustedes saben, la dosis de presentación del fluconazol viene en comprimidos de 50, 100, 150 miligramos y viene en cápsulas de 200 miligramos. Lo que habitualmente nosotros utilizamos es la cápsula de 200 miligramos. ¿Por qué? Porque el paciente no solo va a recibir como tratamiento el fluconazol, también va a recibir como tratamiento un antibiótico. Entonces, depende qué antibiótico salga en el antibiograma, por ahí es un antibiótico que sí o sí hay que dar 2 veces al día. Entonces, siempre es bueno elegir que el paciente no tome cada momento sus comprimidos, ¿verdad? Mientras menos medicamentos siempre es mejor. Uno, vamos a cuidar el estómago y demás, ¿no? Entonces, el fluconazol que viene de 50, 100, 150 y 200 miligramos. ¿Está bien? A ver si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a pasar
a tumores y pseudotumores de fosas nasales y senos paranasales. Los tumores y pseudotumores, falsos tumores, pseudo, ¿verdad? Entonces, pueden clasificarse en varios. Dentro de esos tenemos los pólipos nasales, que con seguridad ustedes también han escuchado el término pólipos. Tenemos los granulomas, los quistes, los mucoceles. Dentro de este grupo, lo más importante son los pólipos y los mucoceles. No son frecuentes, no se ve cada día, por ejemplo, en la consulta, pero sí son nomás, digamos, como ustedes van a trabajar con médicos generales, pueden ver en la consulta médica. ¿No? Más que todo es de los pólipos y los mucoceles. Vean acá en esta foto, suficiente es con que levanten la punta de la nariz. Ya se ve ahí ese pólipo como una especie de bolsita de agua, como un globito inflado, ¿verdad? Claro, este es el pólipo. Si este pólipo está bastante crecidito, entonces sí va a llegar ya a la ventana nasal y fácilmente visible. Pero si todavía no está y está, digamos, en la raíz del pólipo está en la salida del seno paranasal, entonces con seguridad no vamos a poder verlo fácilmente, ¿sí? Pero es esa la imagen que nosotros vamos a poder ver en caso de esta patología. ¿Qué son los pólipos? La definición dice esto, son formaciones únicas o múltiples de coloración brillante con superficie lisa, ¿sí? Entonces, es así, vean ustedes, es una formación única, en este caso estamos viendo única, de coloración brillante y superficie lisa, ¿verdad? Entonces, esa es la imagen del pólipo. ¿Cuál es la etiopatogenia? ¿Cómo se forman estos pólipos? Hay factores que predisponen a la formación del pólipo. Uno de esos factores es la alergia, ¿sí? En alguna literatura menciona, si hay pólipo es sinónimo de alergia. Y otros mencionan que también las infecciones crónicas, los factores físicos y químicos, hay gente que trabaja, por ejemplo, en los laboratorios químicos y utiliza bastante ¿verdad? Estas sustancias, y si ellos no se protegen suficientemente bien, con seguridad van a tener este tipo de problemas. Pero en la población en general, el factor más importante es la alergia. ¿Cuál es la sintomatología? La sintomatología es si hay algo acá obstruyendo, ¿verdad? Tapando el paso para que impida el pasaje de aire, obviamente es la congestión nasal, ¿verdad? El paciente nos va a referir que no puede respirar porque hay algo obstruyendo esa fosa nasal. Va a haber con seguridad una mucosidad de principio, una mucosidad clara, una mucosidad cerosa, ceromucosa, dice, y si esto se va prolongando un buen tiempo, va avanzando esto, vamos a tener una mucosidad mucopurulenta. Luego el paciente va a tener cefaleas. Puede ser, si es que ya se ha complicado a una bacteriana, a una infección bacteriana, bueno, obviamente va a tener el dolor de cabeza, va a ser por la infección, pero a la vez también el dolor de cabeza va a ser por la mala oxigenación, porque la nariz está tapada, congestionada y no puede respirar. Ahora va a depender mucho también el dolor, si es que la raíz de este pólipo está, por decir, en seno frontal, el dolor se va a acentuar en este seno frontal. ¿Sí? Si la raíz está en seno maxilar, el dolor se va a acentuar en el seno maxilar. Va a depender esto mucho de la raíz, ¿sí? Del punto de implantación del pólipo.
Va a depender mucho de eso. Anosmia con seguridad, porque esa nariz está completamente obstruida, dependiendo del tamaño del pólipo, ¿verdad? Si está pequeña, no va a haber mucho problema. Pero si ya el pólipo está de buen tamaño, con seguridad vamos a tener, va a ir de hiposmia, ¿sí? Disminución, a una anosmia, a una anulación total de la olfacción, ¿sí? ¿Cómo vamos a diagnosticar? El diagnóstico es semiológico y radiológico va a depender mucho si es grande o es pequeño. Entonces, si hablamos de un diagnóstico semiológico, acá hay que tomar muy en cuenta el interrogatorio, ¿sí? ¿Para qué? Para ir a los factores predisponentes. Hay una alergia, ya nosotros podemos pensar en una hipertrofia de cornetes o en un pólipo. Y luego el examen semiológico, que en este caso es la rinoscopía anterior, si lo hace el especialista. Pero si lo hacen ustedes como médicos generales, como les dije, miren cómo está haciendo. Simplemente está levantando la punta de la nariz con el dedo y ya se visualiza ahí el pólipo. Entonces no hay necesidad de hacer incluso una rinoscopía anterior, ¿verdad? Entonces, ese sería el diagnóstico semiológico. Y si queremos saber dónde está el punto de implantación de este pólipo, vamos a pedir, por ahí de inicio podemos pedir una radiografía, que no nos va a mostrar, tampoco la radiografía nos va a decir es un pólipo, ¿verdad? Nos mostrará una fosa ocupada. Bueno, ahí podemos nosotros pensar, ¿es un pólipo o simplemente es una hipertrofia de cornetes? Entonces vamos a pedir una tomografía y la tomografía sí nos va a mostrar dónde está el punto de implantación, de qué tamaño es, absolutamente todo. Y con eso ya nosotros podemos pensar. Pensaremos en que si es un pólipo pequeño, haremos un tratamiento medicamentoso. Si la causa, acá hablamos de los factores, la primera causa, el primer factor predisponente es la alergia. Entonces nosotros tenemos que dirigir nuestro tratamiento a la alergia. Si no ha cambiado esa mucosidad, ¿sí? Sigue siendo clarita, vigilante, entonces estamos seguros que es una alergia sin complicación a una infección. ¿Y ahí qué hacemos? Utilizamos un descongestivo, un antihistamínico, podemos utilizar los spray nasales que son en base a corticoides. Podemos utilizar corticoides, pero si la mucosidad ya ha cambiado a una mucosidad amarilla, espesa, ¿sí? Ya es purulenta, entonces primero tenemos que atacar la infección. ¿Y la infección con qué se ataca? Con un antibiótico, ¿verdad? Podemos hacer el mismo tratamiento, el mismo esquemita que en una sinusitis. ¿Por qué? Porque este pólipo está ocasionando una infección, podemos decir una sinusitis, si es que la infección está senos, o al final una rinitis bacteriana, ¿sí? Ya con una infección por causa de un germen. ¿Cuál puede ser? Puede ser el estreptococo. Pensando siempre en que el estreptococo es el germen saprofito con el que nosotros convivimos en orofaringe y está tan cerquita de la orofaringe de la nariz, entonces sabemos también que el estreptococo es sensible a las penicilinas. Podemos utilizar una penicilina o las penicilinas, ¿verdad? Las sintéticas podemos utilizar. Tenemos una buena combinación, la que les había dicho en una otitis, en la sinusitis aguda, como es la amoxicilina más sulbacta, que sería el antibiótico ideal en estos casos, siempre y cuando el paciente no sea alérgico a la penicilina. Y si es alérgico, tenemos las otras opciones, los macrólidos, las cefalosporinas.
Entonces, nosotros tenemos que elegir cuál podemos utilizar, ¿sí? Y luego el antihistamínico, desconectivo antihistamínico, o sea, la pseudoefedrina con antihistamínico, que es la cetiricina. Y finalmente, lo que les había dicho, un corticoide podemos utilizar, pero siempre y cuando ya no haya infección, ¿sí? Porque el corticoide es un arma de doble filo. O nos disemina la infección o nos cura. Sí, por eso siempre debemos utilizar corticoide en vía respiratoria alta, yo les recomiendo. Lo demás, vía respiratoria baja, no me meto. ¿Por qué? Porque ya es otra especialidad. Pero en vía respiratoria alta, por mi experiencia, por los pacientes que me han llegado algunas veces complicados por el uso excesivo de corticoide, entonces por eso les digo, es importante saber utilizar en qué momento el corticoide. No es de utilizar a la entradita y ya. Ustedes saben que es un potente inmunosupresor. Y si hay infección, este paciente ya un organismo inmunodeprimido y que le pongamos corticoide, estamos ya a las puertas de una complicación, ¿no? Entonces, siempre es bueno aclararles. En estos casos, pueden ustedes utilizar de entradita para aliviar un poquito los síntomas de esta patología, un descongestivo y un antihistamínico, ¿verdad? Una pseudoefedrina y la cetiricina. Y nosotros como nombre comercial tenemos el Remitex D, podemos utilizar eso, ¿sí? Y listo, con eso vamos a aliviar un poco esa congestión, esa molestia que tiene el paciente y luego lo transferimos al especialista. Y listo, ustedes transfieren al especialista y listo, han hecho lo que deberían de hacer, nada más. Y ya cuando llegue el especialista, nosotros veremos. Y finalmente nosotros hacemos todo el tratamiento y luego, si este tratamiento no nos da resultado, entonces llegaremos al tratamiento quirúrgico como es la polipectomía, sacar el pólipo desde la raíz de implantación. Desde el proceso es importante, chicos, tomar en cuenta. Si hay alguna pregunta sobre poliposis nasal, nadie tiene una pregunta. Son patologías tan bonitas y yo no sé por qué no preguntan, chicos. Bueno, entonces vamos a continuar. Tenemos acá otra fotito, si ustedes ven, miren, esta apertura palpebral no es la misma que esta, ¿verdad? Este ojito del paciente está, digamos, hay una dosis palpebral superior, ¿verdad? Hay un párpado caído, da la sensación de que el ojo está más chiquito que este otro, ¿verdad? Entonces, esta patología no es frecuente, pero sí nosotros hemos visto, han mandado de los centros de salud. Por eso es que les estoy dando. No todas estas patologías, yo estoy porque nada más les voy a dar. No, son patologías que se ven, son patologías que van a llegar al médico general y ustedes teóricamente sepan qué es esta patología, no para tratarlo, sino para transferirlo. Entonces, se llama mucosele. ¿Cuál es la definición? Es un pseudotumor, un falso tumor por retención mucosa dentro de los senos paranasales. ¿Y por qué se da eso? Porque se obstruye. Si recuerdan anatomía, tenemos la se dice que el más frecuente COSELE es en los senos frontales. Por eso es que tenemos estos síntomas, ¿no? Estos signos, que es un signo patognomónico de COSELE. ¿Cuáles son las complicaciones en este caso? ¿Cuál sería la complicación más frecuente? Serían las complicaciones orbitarias. Miren, está tan cerquita el seno frontal hacia las orbitales. Entonces, las complicaciones son hacia esta zona.
son complicaciones orbitarias. Si hay sobreinfección, sí, hemos dicho que el mucocele es la retención de moco dentro de los senos, pero si esto por la presencia, por un foco infeccioso, ¿sí? Una amígdala hipertrófica, una amigdalitis crónica, donde habitualmente hay un germen, es una bolsa de pus, la amígdala hipertrófica, entonces un foco infeccioso tremendo. Y como está cerquita a a las fosas nasales, tranquilamente el foco va y entra al seno frontal y nos provoca una infección. A esto era de inicio mucosel, el moco retenido ahí, pero de pronto va el germen hacia el seno y nos convierte en una infección. Ahí ya no hablamos de mucosel, hablamos de piocele, porque hay pus dentro del seno. ¿Cómo vamos a diagnosticar esta imagen, este signo? Es característico de esta patología. Entonces vamos a diagnosticar con eso, pero no es suficiente la clínica, ¿verdad? Nosotros podemos pensar clínicamente, me parece que es mucosel, pero acá hay que demostrar, ver que evidentemente es mucosel. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pedir una radiografía. Y si la radiografía no es suficiente, no nos está mostrando lo que nosotros queremos ver, entonces una tomografía sea computada, ¿verdad? Y finalmente el tratamiento no es pues medicamentoso, no es que si en caso para piocele obviamente va a ir acompañado de un tratamiento quirúrgico y medicamentoso, antibióticos, ¿verdad? Pero si es mucosele, no, ahí es directamente quirúrgico. En ambos, podemos decir, tanto mucosele y piocele, el tratamiento es quirúrgico. En el piocele sí o sí tiene que ir acompañado de un antibiótico. Inclusive en el mucosele, estamos agrediendo una zona que posteriormente por estas agresiones, por este manipuleo, se puede infectar. Entonces siempre se hace un tratamiento profiláctico con antibiótico. Y como este paciente va a estar internado, va a entrar al quirófano, nosotros tenemos a mano un buen antibiótico, como es la penicilina sódica, ¿verdad? Que es de uso endovenoso, se introduce al paciente por una de las venas y es en bono. Entonces aprovechamos eso. Ese es el tratamiento quirúrgico acompañado de un tratamiento antibiótico, ¿sí? Bueno, si alguien tiene una pregunta sobre el mucosele. Bueno, al parecer nadie quiere saber nada más, ¿sí? Bueno, entonces vamos a continuar con tumores benignos de fosas y senos paranasales. Quedaremos ahí, ¿sí? Para no dejar a medias este tema. El día martes tenemos examen. Entonces, el examen va a ser todo lo avanzado, hasta mucosele, ¿sí? Hasta mucosele, todo lo avanzado. Hemos quedado en otitis secretora, sí, en otitis secretora. Entraría síndrome de Menier, entra otoesclerosis. Y luego todo nariz, anatomía, fisiología, las patologías que hemos avanzado hasta tumores y pseudotumores. Entonces, hasta mucosele, ¿verdad? Entonces, hasta ahí va a ser el examen del segundo parcial. El horario nos vamos a poner de acuerdo, ustedes vean un horario donde no les perjudique ni para la práctica, absolutamente nada. No quiero que haya choque con ninguna otra materia, no quiero perjudicarlos. Entonces, ustedes van a elegir y yo me pongo de acuerdo con su representante de curso. Y otra cosa, ya hemos hecho esta semana las prácticas, van a entrar 2 grupos nada más vamos a formar, porque es muy poquito tiempo de 1 horita para cada grupo de la práctica, ¿no? Entonces vamos a formar 2 grupos y va a entrar el primer grupo, va a ser de 5 y el segundo grupo de 5. Entonces vamos a estar un poquito más, 1 hora y media más, media horita más, algo es algo, ¿no? Entonces media horita más. Ya.
A ver si tienen alguna pregunta sobre el examen o sobre la práctica, chicos. Bueno, al parecer no hay ninguna pregunta. Entonces, el lunes, por favor, Gaby, me mandas un mensajito, pero sí, de preferencia, yo digo, no sé si las clases de ustedes es hasta las 6. Entonces, a partir de las 6 tendríamos que elegir el horario para el examen. Sí, entonces ustedes me dicen a qué hora. Pero que sea a partir de las 6, uno, para no perjudicar también a los alumnos que están haciendo la práctica en mi materia. Por ejemplo, ellos van a salir a las 5, ¿verdad? Entonces, para no perjudicar, tomaremos un horario donde no se perjudica a nadie. Listo, si no hay preguntas, entonces vamos a quedar en esto y nos vemos el día martes. Ya saben, martes, por favor, no quiero como el